Reporte 100. Le agradezco a Leticia Burgos, integrante de la Red Feminista Sonorense, que esté con nosotros. Hay inquietud en organizaciones civiles por la decisión del gobierno federal de desaparecer normas oficiales mexicanas en temas de salud pública. Leticia Burgos, le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los que diariamente y a todas las que diariamente te escuchan. Buenos días. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es una norma oficial mexicana? Bueno, una norma oficial mexicana, para empezar, es tal y como lo dice su nombre, es obligatoria para que quienes caen dentro del alcance de la aplicación de cada una de ellas. Sí. Pongo el ejemplo de los servicios de planificación familiar, que es una de las primeras normas a nivel nacional que se constituyeron, la NOM 005, va referida a los servicios que hay que prestar de parte del Estado, particularmente la Secretaría de Salud, pero no solamente, en materia de planificación familiar. Así que son normas establecidas por ley para el cumplimiento de todo servidor público que tenga que ver con el servicio de planificación familiar. Puse el ejemplo Sí. para que pudiera entenderse mucho mejor, Juan Carlos. ¿Cuántas normas están en este listado que publicó el 1 de junio el gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación? ¿Cuántas normas desaparecieron? 33. 33, Juan Carlos, y una de ellas, una de las más trascendentes, podríamos decir, la que tiene que ver con la NOM 046, es muy famosa, la que previene y atiende la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Son criterios para la prevención y para la atención. Pero hay un listado de 33 normas, entre ellas las relacionadas con los servicios a lo que son los problemas de salud, en particular todos y cada uno de los derechohabientes que tienen pues algún problema de salud, ¿no? Por ejemplo, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la norma 028, Juan Carlos, la que tiene que ver con prevención, detención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. La verdad es que hay un verdadero desconcierto porque ni las mismas instituciones le dan razón a uno, y hablo del Instituto Sonorense de las Mujeres, que en el caso del estado de Sonora, pues hicimos hincapié en la necesidad de un pronunciamiento, porque las 33 normas, de manera directa e indirecta, están relacionadas con la vida de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mujeres, en todos y cada uno de las normas referidas. Sí, dice Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que no se necesita tener normas oficiales o sus equivalentes para regular la prescripción terapéutica, el diagnóstico de cada una de las enfermedades, y dice que no significa que la desaparición de las normas vaya a afectar el tratamiento y la atención a personas que tengan cáncer, a personas que sean adictas, a personas que tengan diabetes, hipertensión, tuberculosis, lepra, cólera, en fin, que no significa que van a dejar de atender a las personas. Esto que dice Hugo López-Gatell, ¿qué opinión tiene, Leticia? Bueno, me parece que es un despropósito, porque la regulación tiene que ver con que pasa por aprobarse en los organismos donde pues se legisla, y en este caso el comité, por una parte de manera directa en la Secretaría de Salud, el Comité Consultivo Nacional de Normalización es una de las instancias donde pues se divulga precisamente cada una de las normas y donde se revisan y se establecen. Tendrían que explicar tanto los entes que están obligados, y me refiero de manera directa al Congreso de la Unión,
que es uno de los organismos que pasan por aprobar estas normas, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los que se expiden y promulgan para su divulgación estas normas, y desde luego la Secretaría de Salud. Entonces tendrían que aclarar muy bien si aún con normas, ¿no? Con normas, y hablo de la 046, sí. Poco se conoce cómo se previene y se atiende la violencia. El gobernador mismo del estado de Sonora hizo un decreto para impulsar el programa, que no debiera, porque si, como dice el secretario de Salud, no se ocupa para que se atienda, ¿por qué entonces en materia de violencia familiar y sexual se tiene que emitir un programa, ¿no? Me refiero al programa para prevenir la violencia familiar y la violencia sexual, que el gobernador del estado de Sonora en noviembre del 2021 se decretó. Entonces me parece que no hay correspondencia, porque si de por sí, teniendo los protocolos, ¿no? Y podemos tocar cualquier tema, tristemente, tenemos que no se abaten las realidades, las incidencias, los índices. Hablo de nuevo sobre la incidencia de violencia familiar, que es la que más nos acusa en el estado de Sonora, ocupando el primer lugar a nivel nacional. No veo cómo, si con normas estamos en esa situación. Imagínense, Carlos, sin normas. La norma establece un protocolo, por ejemplo, para el tratamiento, control y prevención de adicciones, para tratar las infecciones de transmisión sexual, para tratar el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, para prevenir y controlar enfermedades bucales, la diabetes, hipertensión, tuberculosis, la picadura de alacrán, deficiencia de yodo, lactancia materna, en fin. Las normas establecen un protocolo entonces para atender este tipo de situaciones en los pacientes. Y lo que usted me dice, Leticia, si con protocolos y normas hay deficiencias, ahora sin estas normas, esto entonces pudiera agravar la situación de la atención en este tipo de padecimientos. Pues por decirlo menos, no están obligados los servidores públicos en estricto de atender todas y cada una de los flagelos que señalan las normas, desde planificación familiar y, como tú bien lo dices, cáncer cervicuterino, el tratamiento sobre la diabetes, que es uno de los grandes problemas mundiales, y México no se escapa a él, la hipertensión. O sea, el conjunto de normas que se crean precisamente para obligarse los servidores públicos a brindar el servicio que merecemos, los derechohabientes que merecemos los ciudadanos, las ciudadanas. Entonces, creo que está fallándose. Después se dijo que se iban a actualizar, ¿no? Que se iban a actualizar, que no iban a desaparecer, sino que se iban a actualizar. Entonces, hay pues indicaciones que rayan en una desobligación. Claro. Por lo pronto. ¿No? Y se han amparado, Leticia Burgos. A nivel de donde se acuerdan las normas. Sí, y ya ya estamos en la parte final de la conversación, Leticia Burgos. Varios colectivos se han amparado tras esta eliminación de normas oficiales. Así es, el 10 de mayo que se emitieron, pues que se emitió la desaparición de estas normas, el día de ayer en todo el país hicimos lo conducente, nos amparamos frente a la desaparición de estas normas y esperamos en breve que el Poder Federal Judicial pueda responder al respecto. Estamos haciendo lo que está en nuestras manos como ciudadanas, y la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora salió de la 3 de 3 y ahora vamos, sin dejar la 3 de 3 para hacerla valer, vamos a defender el derecho a la vida y a la salud
de las mujeres en nuestro país. Ese es el cometido del amparo, Juan Sí. Carlos. Leticia Burgos, muchas gracias como siempre. A lo contrario, Carlos, un abrazo y gracias Hasta por pronto. esta oportunidad. Estamos atentos al destino de esta solicitud, de este trámite de amparo ante la desaparición de estas normas. Reporte 100.